nuestro. Te damos gracias, amado Dios, por permitir, Señor, este momento. Gracias porque nuestros corazones están atentos, Señor. Los oídos, ábrenos los oídos, Señor, para poder conocer más de tu palabra, Señor. Bendice el corazón de Juan Carlos, Señor. Pusiste en su corazón lo que hoy viene a brindarnos. Gracias por el tiempo que pasó, Señor, para poder entender y comprender y saber lo que puede llevarnos, lo que podemos llevarnos cada uno de nuestro corazón a nuestros hogares, Señor, que es tu palabra, Señor. Gracias porque siempre hablando con la palabra, Señor, son opiniones de Él, sino que Él habla con tu palabra y eso es bueno, Señor, para cada uno de nosotros, para que también podamos em, copiar de hablar con tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad nos hace libre. Gracias, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, buenos días a todos los que nos saludé. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Ahí me van a ayudar con el power. Me olvidé el aparatito. Así que me tienen que ayudar con justamente pasando las diapositivas, ¿no? Lucas capítulo 22 es un capítulo, tal vez comparado con los demás, uno que esclarece, uno que amplía, algo que se ha venido hablando en toda esta mañana. Empezaba justamente acá Gerardo trayendo el texto de Efesios capítulo 2, que somos gracias por salvos por la gracia, por la fe puesta en Jesucristo, perdón. Y después nos trasladaba Diego a Éxodo capítulo 12, donde justamente hablaba del comienzo de la Pascua y todo lo que significa y cómo llega hasta nuestros días. Y Fabri leía en Tito acerca de la bondad de Dios, que es aquella que por medio de la fe, por medio de Cristo, nos regenera, nos hace nuevo. Y me encanta esa palabra cuando leí a Fabri, nos regenera, porque habla de una nueva vida que está en Cristo. ¿Y por qué digo todo esto? Terminaba Omar orando recién justamente que la palabra es aquella que verdaderamente nos hace libre. Bueno, todo lo que se ha tocado, todo, absolutamente todo, de eso les voy a hablar. Así que miren, el Espíritu Santo de Dios, algo en esta mañana, como siempre, como todas las mañanas, nos quiere decir. Y yo puse ahí para el comienzo ningún título. ¿Qué ven ahí? Un signo de pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces ese signo de pregunta es algo que también decía Diego en esta mañana y que nos hacía reflexionar, pero no es algo que él me lo dijo a mí, yo se lo dije a él o nos copiamos a algún lado, sino es la reflexión, en el caso particular mío, del día a día, de charlar con la gente y pensar en la Pascua como ese acto, ¿no? Y ahora dale un enter solito, dice... esta Pascua, cuando uno charla con una persona, lo primero que le viene a la mente es una escapada, unas mini vacaciones. ¿Dónde podemos ir a pasar estos días que son justamente de feriado? No pasa a ser más que un feriado, no pasa a ser más que un encuentro, que la oportunidad para una salida familiar. Hoy se ha caracterizado por ese estilo de vida. Para otros será una reunión simplemente preocupados qué tengo que cocinar, qué tengo que hacer, qué tengo que preparar, porque hoy vienen todos mis hijos, vienen mis hijas, vienen mi yerno, vienen todos. Y es una reunión, un grupo más de familia, un momento más, en algunos casos, como me han llegado a decir a lo largo de la vida, y eran momentos que eran difíciles de atravesar, porque se tenían que ver el que estaba enemistado con el que estaba enojado. Pero eran encuentros familiares. O como decía también Diego,
¿Dónde, en qué momento nosotros cambiamos el sentido de la Pascua por un huevo de Pascua o por un conejo de Pascua? Cada una de estas cosas que estoy diciendo no quiere decir que estén mal. Entiéndanme bien. Pero hoy yo quiero llevarle a la reflexión de justamente lo que significa a través de la palabra de Dios, lo que es la Pascua y lo que tiene que ser para mí la Pascua, más allá de la orientación que dio Dios, más allá de la explicación que mostraba Diego, más allá de lo que nosotros conocemos, profundizar en la palabra, la verdadera Pascua que es para nosotros, porque esto movilizó al mismo Señor Jesucristo. Tal vez sea el recuerdo de una de las 10 plagas y nada más. Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es de las plagas? De las 10 plagas, la plaga justamente de la mortandad. ¿Cuál fue? La última, la décima, la muerte del primogénito. Es recordar, y sí, la Pascua ahí se hizo justamente porque estaba una plaga en Egipto que Dios quiso castigar en Egipto. Pero ¿es así lo que dice la palabra de Dios? ¿Es así lo que nos impulsa a pensar que para nosotros este momento, estos 4 días, que ya no son 4, cuando yo era chico, era Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo de resurrección? El sábado era de recogimiento, de pensar, porque Cristo no estaba inactivo, sino como dice el libro de Judas, estaba predicando a los espíritus encarcelados, diciéndole, acá estoy. Es el mensaje que habéis oído desde el principio. Solamente que los corazones de ustedes están endurecidos, siempre estuvo. Hoy cada vez se celebra menos. El pueblo judío, hebreo mejor dicho, gracias a Dios, sigue respetando esa tradición y celebra por 8 días este momento crucial e importante, porque entendieron bien el significado de lo que es esa Pascua. ¿Qué nos sucedió a nosotros? Que hemos justamente perdido ese horizonte. ¿Qué nos sucedió a nosotros que hemos cambiado el principio de la palabra de Dios, el principio de su voluntad, el principio de querer estar en comunión con cada uno de nosotros por cosas superficiales? Y la respuesta está, me das un clic ahí en la palabra justamente del Señor que dice allí en Lucas capítulo 22. Acompáñenme en Lucas 22, vamos a leerlo desde el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura. ¿Lo tienen todos? Vamos. En la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Es algo maravilloso la preparación, después un día la vamos a dar y a estudiar para que podamos profundizar acerca de eso. Lleva varios pasos. No era algo así nomás preparar una cena, lo primero que se me viene al antojo. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Porque no tenían lugar, obviamente. Y él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entraren. Uno parece que a Jesús se le pasan los detalles, pero este es un detalle importantísimo. Saben, los cántaros eran ya en Génesis. Raquel fue conocida justamente pues llevando un cántaro de agua cuando se acercaba Jacob allí al pozo. Las mujeres eran las encargadas de llevar ese cántaro de agua sobre el hombro para darle justamente ese agua fresca, no solamente a toda la familia, era la responsabilidad de ellas, sino también era la responsabilidad de todos los animales que puedan llegar a tener en ese hogar. Era un trabajo servicial para Dios hecho por la mujer. Entonces lo inhabitual era que un hombre lleve un cántaro. Los hombres llevaban los odres que eran más pesados. Eran esas tinajas prácticamente como el Señor Jesucristo después convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, que eran imposibles porque eran muy pesadas. Pero era algo inhabitual que un hombre llevara un cántaro de agua.
Y eso muestra justamente cómo Dios pone su mirada en esos detalles para indicar que hay algo distinto que va a venir. Y en esta mañana yo quiero poner tu mirada en algo distinto, que tal vez lo hayas escuchado o no, pero que puede impactar en tu vida como un nuevo comienzo. Algo que no estás acostumbrado a ver, algo que no estás acostumbrado a escuchar. O tal vez lo escuchaste muchas veces, pero que en esta mañana impacte, como este hombre que pasa inhabitualmente con un cántaro de agua. Y sigue diciendo, verso 11, y decida al padre de la familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? No, si tenés, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon las Pascuas. Cuando era la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo, ¿cuánto? Lo leemos todos juntos, verso 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Cuánto he deseado, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Cuánto he deseado. Si yo lo pongo en contraposición con todo esto que decíamos anteriormente, de cómo cambiamos el sentido de la Pascua por algo superficial, no hace más que reflexionar a mi mente lo que dice la palabra de Dios. Dame un clic justamente, Flor, ahí. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Y para eso tengo que ir a lo que dice y lo que leíamos en esta mañana, ya en el inicio, en el Éxodo capítulo 12, cuando él instala la Pascua. Miren, se los puse en 4 versiones diferentes para que, y me gustaron estas versiones, para que ustedes puedan entender el principio. El primer concepto importantísimo que dice la palabra de Dios, que no es una celebración impuesta por el hombre, sino es la institución de una celebración para el Señor. Lo dice en la versión que tenemos nosotros, dice, y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. La otra versión dice, cada año de generación en generación deberán recordarlo porque esta es una fiesta especial al Señor. Y después en otra versión dice, esta es una fiesta en honor al Señor. Y más adelante, justamente en Éxodo capítulo 12, y esta es la Pascua del Señor. No es una fiesta cualquiera, sino es un grado de relación especial donde el mensaje de Dios quiere instruirnos y llevarnos nada más y nada menos justamente a lo que Dios tenía en mente en su corazón. No fue una fiesta que dijimos vamos a poner Navidad en tal fecha o vamos a poner el cumpleaños en tal fecha. Fue una institución divina, un acercamiento literal del mensaje de Dios al corazón del hombre necesitado. ¿Y por qué digo a un corazón necesitado? Porque el pueblo de Israel, como veíamos, estaba esclavizado y estaba sufriendo. Ahora, habían estado ahí muchísimo tiempo, ¿no? Ahora vamos a ir un poco más adelante. Poneme, perdón, algo que me olvidaba. Fíjense que el grado de compromiso, ¿cuánto dice ahí en esos textos? ¿Lo alcanzan a leer? Que tenemos que celebrarla. Por siempre, perpetuamente. La enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Para siempre, de generaciones. Y más adelante en el capítulo 12, por amor al tiempo no lo puse, dice justamente, y todos serán recordados eternamente. ¿Por qué leíamos en Lucas 22? ¿Hasta qué? Hasta que esté con vosotros allí en los cielos. Es algo instituido por Dios. No es un recordatorio más.
No es un domingo más que venís. Venís a cumplimentar el deseo de Dios. Dice eternamente y para siempre. Ahora, ¿por qué el hombre, por qué nosotros, dame el clic, Flor, justamente no lo celebramos así? ¿O por qué no lo recordamos así? En algún momento Dios se comunicó, decía, con el ser humano y dijo, esta es la Pascua de Dios, donde el centro tenía que ser Dios. El centro de ese círculo que ustedes están viendo tendría que haber sido Dios. Pero en algún momento todas nuestras cosas y necesidades materiales, todo lo que nos rodea en nuestro exterior, el comprar el huevo de Pascua, el que voy a cocinar, el que viene mi familia, el que voy a hacer, el que tengo que atender, el que tengo que trabajar, el que tengo que... Todo, absolutamente todo, desplazó de ese centro, de ese círculo íntimo, al mismo Dios y nos pusimos nosotros. Y ya Dios dejó de ser el centro, gracias Diego, y pasó a ser ¿cómo se dice cuando pedís algo por celular? El pedido ya. Gracias, Flor. Un pedido ya. Una respuesta rápida. ¿Para qué? Para mi salud, para mi trabajo, para mi familia, para mi bienestar. Es todo lo que necesito yo y Dios tiene que responder. Y ahí está Dios respondiendo cada una de esas flechas en mis interrogantes, en mi manera de ser en la vida. Ese no es el sentido de la Pascua. Tengo que comer. No tengo cómo comprar el huevo de Pascua a mis hijos. Y Dios, ¿me querés que practique y festeje la Pascua? Charlaba ayer a la tarde con una señora y le hablaba del Señor Jesucristo. Ayer salí con Sandra cuando salió el solcito y ahí dos casitas charlando y dice, y es un momento para pensar si Dios justamente se acuerda de las personas. Y yo pensaba, ¿no? Y le decía, Dios nunca se olvidó de nosotros. ¿Saben qué? En ese círculo, nosotros nos olvidamos de Dios. Nosotros no valoramos la comunión íntima que quiere tener Dios con tu vida y con mi vida. Y desplazamos a Dios de ese centro para ponernos nosotros, nuestras voluntades, nuestros antojos, nuestros deseos, sobreponerlo por todas las cosas y no mirar a este Dios verdadero, lo externo por sobre lo interno. Y llega también para el cristiano, porque el cristiano es como que se mimetiza con la sociedad, ¿no? Y para el cristiano está más interesado en que la respuesta de Dios sea inmediata y antojadiza a la voluntad de cada uno de nosotros, que lo que Dios quiere verdaderamente, que sabe que nos hace bien y que nos relaciona con Él. Y ya deja de ser un grado de relación y pasa a ser un grado de ritualidad, donde venimos, cumplimos, festejamos y quedó en la nada. ¿Era esta la Pascua que quería Dios? No, por sobre todo que no. Ahí les preparé otro cuadrito. En el pensamiento de él estaba la imposibilidad del ser humano. Un ser humano que está esclavizado por el odio. Un ser humano que está esclavizado por el egoísmo. Un ser humano que está esclavizado por las peleas, los pleitos, los malentendidos, las malas palabras, la mala vida, el maltrato. Característica que cada vez que estamos más lejos de Dios, necesitamos aún más estar arraigados y cimentados en Él para que Él sea nuestra Pascua, como dice justamente allí en Éxodo capítulo 12. Él tenía en mente poner a Jesús, lo decía Diego en esta manera, una proyección de Jesús, y ahora lo vamos a ver rápidamente. Él tenía en mente de que Jesús sea el centro y que en la imposibilidad mía, como decía Omar en la oración, de ser liberado a causa del pecado, pueda llegar a Jesús y a través de Jesús pasar por la cruz y a través de la cruz llegar a la misma esencia de Dios.
no te va a hacer salvo, no te vas a librar de la condenación por ser un cristiano evangélico, bautista, pentecostal o católico. ¿Sabes lo que te hace salvo? La sangre del Cordero que decía Fabri, que pintó nuestros corazones. La sangre del Cordero que estaba pensando Dios años atrás con Moisés, cuando su hijo iba a venir a este mundo a sacrificarse por vos y por mí. Sin embargo, la Biblia está plagada de este mensaje, donde ustedes, saben, van abriendo las páginas de la Biblia, van viendo el sacrificio, ya de Génesis. Cuando el hombre pecó, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar un animalito para ponerle las pieles, para cubrirlo. ¿De qué? De su vergüenza. Y pasó el tiempo y les instituyó las leyes y le decía, bueno, si pecaron, entonces tienen que sacrificar un animal, pero no quería ese ritual, sino lo que quería justamente esa conciencia de decir, voy a matar a un inocente por causa de lo que yo hice, por causa de mi lejanía con Dios, por causa de mi antipatía al mensaje de Dios. Pero cauterizó las conciencias como cauterizó también las conciencias de la humanidad. Y hoy, lamentablemente, la sociedad ve un Dios que se olvidó de ellos, que se olvidó de nosotros. Mientras que jamás, jamás de los jamás, Dios se olvida de nosotros. Miren, brevemente, el Señor Jesucristo, los dos evangelios, Mateo y Marcos, narran la última cena de Jesús. Juan narra, va un poquito más y narra los 3 últimos años de Jesús participando de la cena. Él cumplió la Pascua a pesar de ser el centro de la Pascua, a pesar de ser el camino que instituyó Dios, a pesar de ser esa relación que quería Dios con el ser humano. Lucas 2 nos dice que iba todos los años con sus padres. ¿Cuántos años tenía Jesús antes de empezar su ministerio? Es decir, muy bien, Fer, ¿cuántas Pascuas habrá festejado Jesús? 30. Nunca tuvo excusa para decir, no la voy a festejar. Juan 2 dice que estaba cerca la hora de la Pascua, las bodas de Canaán, de los judíos, y subió a Jerusalén. Está subiendo con el pueblo, está subiendo con la congregación. Hasta el día de hoy se siguen juntando en Jerusalén, no en el templo porque no lo tienen, pero sí se siguen juntando en esta celebración especial porque es santa convocatoria. 8 días, 7 días que arrancan previamente con otros 7 días preparándola. 8 días participando de esa santa convocatoria. Después dice Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua de los judíos, cuando Él multiplicó los panes, cuando Él multiplicó los peces, cuando alimentó a muchos, pero mostraba el grado de intimidad y de dependencia que tenía para con su Dios Padre. Y fue, pero esta es la parte que más impacta, que solo resalta Lucas. ¿Cuánto he deseado la última cena? Búsquenlo en los 4 evangelios y no lo van a encontrar, lo que hemos leído y lo que figura como el título. Jesús te dice en esta mañana, ¿sabes cuánto? Deseé estar con vos. La palabra es una palabra combinada, epitumeo, que epitimia, en realidad es la conjugación. Epi significa un grado de relación mucho más alto de lo que yo puedo alcanzar a hacer, mucho más alto de lo que me puedan llegar a impedir, mucho más alto, y eso requiere de mi esfuerzo, de mi voluntad para pasar por sobre todo eso, para llegar hasta ese momento, para llegar hasta ese encuentro, para llegar hasta esa persona. Y en esta mañana esa persona somos vos y yo. Y ese tumeo o timeo significa ese deseo, esa añoranza, ese grado de amor que no me puedo refrenar, que tengo que hacerlo continuamente.
Tengo un deseo, dice Jesús, en esta mañana, de celebrar esta Pascua con ustedes. Quiero ponerlos en autos un poquito. ¿Qué iba a pasar después de esa Pascua con Jesús? Iba a morir en la cruz. ¿Lo sabían sus discípulos? Lo había anunciado, pero no lo sabían, no se daban cuenta. ¿Qué pasaría si hoy fuera el último momento que tenemos la oportunidad de celebrar la Pascua con Jesús? ¿Qué vas a hacer? ¿Va a ser algo más? Pasó y ya está. ¿O va a ser un grado de reflexión a lo cual lo quería llevar Jesús? Saben, muchachos, lo decía en otras maneras, voy a partir, no me van a ver, pero recuerden, esta es la Pascua del Señor. Pasamos rápidamente. ¿Por qué necesitamos ver esta Pascua? Nosotros, si fue instalada, podré decir a los judíos, al pueblo hebreo. En el capítulo 12 de Éxodo, la palabra de Dios es muy clara. Dice, pasaré por todas las casas de Egipto. No dice exclusivamente por Egipto. Si el extranjero, dice, quiere ser y quiere creer en mí, en otras palabras, quiere seguir este grado de relación, bueno, justamente, yo le estoy recitando, no lo estamos leyendo, justamente ellos se tienen que convertir a Dios y firmar el pacto. Firmar el pacto de la circuncisión era en ese momento. Pero es la forma de firmar el pacto, como firmar el documento, como firmar el pagaré. Firmarlo, afirmarlo y decirlo, mostrarlo visible y audible. Y entonces yo seré el Dios de ellos. Ahora, pregunta, ¿la plaga de la mortandad podría haber llegado a los judíos? ¿Por qué? Muy bien. Por eso Dios es claro, pasaba por todos. Pero Él miraba a todos y miraba su corazón, su fe, y justamente si le creían o no lo creían. Si entendieron el mensaje o no le entendieron. ¿Y qué mensaje tenían que entender? Justamente era un pueblo que estaba esclavizado en ese momento. Muchos se adhirieron, de hecho dice que después salió el capítulo 13, salió todas las huestes de Israel, el capítulo 12 y el 13 dice, y salió todo Israel y los extranjeros con ellos. Los que quisieron ser parte, los que comprendieron ese grado de relación, ese grado de institución, era el divino, era el creador del mundo que instituía esa fiesta para recordación. ¿Qué hacemos en la cena? Recordar a Jesús. ¿Qué hacían en la antigüedad? Recordar que Dios se acercó y me llamó. Eran imposibilitados de ser libres. Habían estado 430 años privados de su libertad. Imagínense en todo lo que es eso, decirle a tu hijo, naciste en esclavitud y entonces tenés que obedecer, no tenés libertad, podés sufrir. Sabemos que los últimos acontecimientos del pueblo judío los castigaban, los latigaban. Lo que hoy es un deleite ir de vacaciones o de mirar desde el punto de vista de excursiones, que son las pirámides, fueron hechas con la sangre de los judíos, que fueron castigados durante 430 años por olvidarse de Dios. Y yo te pregunto en estos días, ¿no será que nosotros también en algún momento nos estamos olvidando de Dios y se va metiendo esa pequeña zorra para haciéndonos olvidar de Dios? Para haciéndonos mirar al Creador. Veíamos ese muchacho que le puse en la figura, lleno de odio, de maldad, de incertidumbre, de disconformidad, de maltrato, todas esas palabras que son comunes y habituales en la vida de la sociedad. No son simples palabras, son vidas esclavizadas, tal vez por los vicios, tal vez por lo que sea, esclavitud.
Y Dios ve tu esclavitud, Dios ve mi esclavitud, Dios ve mi falta de compromiso y quiere que sea diferente. Pasó el tiempo, Juan 8 lo que decía Omar en la oración, y los judíos le dijeron, nunca fuimos esclavos a Jesús. Y el Señor Jesucristo le tiene que decir, miren, che, ustedes son esclavos de Satanás porque hacen los deseos de su padre, padre de mentira. Pero si el Hijo nos libertare, entonces no seréis verdaderamente libres. Si Jesús no entra en el centro de tu vida, en ese círculo de tu vida, y lo dejas afuera, ¿sabes quién es el primer perjudicado? Uno mismo. Porque vivimos mentiras de que somos libres, pero en el seno estamos esclavizados. Jesús lo dijo. Porque aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, por lo tanto, hay una necesidad urgente que atender. ¿Cuál es esa necesidad? Es la ley misma de Dios. El que no pinte el dintel de su puerta, pasará el ángel del Señor y habrá muerte. Ponemos en lo que dice hoy. El que no crea en Jesucristo como su Salvador, Juan capítulo 3, verso 18. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, lo que decía Mariel y Diego. Tenían que pintar los dinteles, lo que decía Fabri, tenían que adquirir esa regeneración, esa bondad de Dios. Y depende exclusivamente no de un grupo familiar, sino de una persona individual. Mis hijos tuvieron que aceptar a Cristo y fue motivo de oración constante para nosotros. No saben qué tranquilidad cuando recibieron a Cristo. Es el grado de compromiso, porque lo debían contar de generación en generación. Hay un momento de intimidad cuando celebran el Pesaj, que significa, como bien dijo Diego, pasar por alto el pecado, la inmadurez, la falta de querer comprometerme con Dios, la falta de atención a Dios, el de escucha, oh Israel, y oye. Escucha, Juan Carlos, y oye, practica. Dice, lo tenés que contar de generación en generación. Y en un mismo acto de la celebración del Pesaj, los hijos tienen que preguntar a los padres, papá, ¿qué celebramos? Porque Dios se acordó. Siendo yo un esclavo, quería ser libre. La sangre de ese cordero inocente que murió por mí. Yo tuve que pintar el dintel y ver el precio de mi pecado. Hay algo que necesito resolver. Y es donde voy a pasar mi eternidad. La ley es clara de Dios. Si crees en Cristo, sos salvo. Si no crees, condenado. Ahora, la palabra de Dios mira como mira a todo ser humano. Dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni a un uno, ni al que les habla. Yo no soy justo delante de la presencia de Dios. Es más, va más hondo y dice, porque sepulcro abierto son sus labios, su garganta, su corazón. Están llenos de veneno, están llenos de bronca, están llenos de odio, están llenos de desprecio hacia Dios. Entonces dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23 concluye. Todos, absolutamente todos, están separados, alejados de la misma presencia de Dios. Hay una condenación urgente que resolver, pero hay una oportunidad, lo decía Marielle. ¿Cuál es esa oportunidad? Justamente obedecer. Dame el clic. Obedecer, no puedo obedecer si primero no reconozco que yo necesito de Dios, no Dios necesita de mí, el círculo invertido. Yo necesito de su consejo, yo necesito de su palabra. Y la única manera es con esos, hay muchas cualidades, pero yo le puse 3, sincerándome,
arrepintiéndome y buscándole. Búsquenme de todo corazón, dice Isaías, y yo estaré. Santiago en el Nuevo Testamento dice, búsquenme entre tanto que estoy cerca, que tenés la oportunidad, que tenés la posibilidad de caminar, que tenés la posibilidad de respirar, que tenés la posibilidad de vivir. Buscame, ¿cuándo me vas a buscar? Y en segundo lugar, darle el clic, es creerle a Él. Todos saben que hay Dios, pero la pregunta es, ¿le creo a Dios? ¿Es que me está dando una oportunidad o es simplemente un mensaje religioso y nada más? Y la única demostración es firmando ese pacto, poniendo mi fe a Él. Cantamos, aunque la tormenta sea grande, Cristo me sostiene. En el primer desencuentro, parece que me olvidé de eso, ya perdí el rumbo. Dios quiere que sea, lo decía, digo, todos los días, constante, recordando. Y esto lo recordaréis, Éxodo 12:3, perpetuamente, cada uno de los otros, de generación en generación. Porque ¿saben qué? Me honran a mí, dice Dios. Me recuerdan a mí y me tienen justamente en el centro. Seguimos. ¿Cuál es el medio? No es cualquier medio, no es una religión, sino justamente es esa relación personal. ¿Quién es el medio? Es Jesucristo, lo veíamos en esta mañana. Dame el clic. Cuando Juan el Bautista ve venir al Señor Jesús, dice una frase maravillosa allí en el capítulo 1 de Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita, ¿lo quita o lo suaviza? Lo quita. La palabra en el original, ¿saben qué? Borra completamente tus culpas y mis culpas. Borra mi esclavitud perpetuamente y para siempre de tu vida. Borra todo aquello que me injustifica para estar delante de la presencia de Dios. Porque cuando yo pequé, estoy separado, destituido, alejado de la presencia de Dios. Pero por medio de la sangre de Jesús, Él quita mi pecado. Él quita mi mala conciencia. Él quita mis vicios. Él quita esa aparente tranquilidad que lo único que me hace es esclavizarme más en esta vida. Él quita esa superficialidad y me da un corazón de carne que sienta que Él me está amando, que Él me está buscando. Y yo le necesito a Él y Él está ahí para ayudar. No para las cosas solamente de salud. Eso es secundario. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, como le digo a los muchachos, ocupate de Dios. Dios se va a ocupar de tus cosas, pero vos ocupate en serio de Dios, con firmeza, con dedicación, con estudio, con mostrar en tu vida que firmaste ese pacto. Hay un solo sustituto divino y es el Cordero de Dios. No hay otro. Miren, Pablo lo dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, dice, y Cristo, bien claro, para que nadie 5:7 creo que era, y Cristo es nuestra Pascua. Él es la Pascua. Él es el único que justamente es el medio por el cual que te puede librar de esa esclavitud, de esa condenación, de esa separación de Dios. Y yo quiero invitarlos a ver el concepto muy rápidamente, porque el tiempo avanzó, de lo que es el Cordero que tenía en mente Dios. Poneme la página. Miren, tiene 2 letras del alfabeto hebreo. Muy rápidamente, presten atención a esto. Y la primera letra es la número 21, que es la Shin, y la otra letra, para el final, ustedes saben que escribe de atrás para adelante el pueblo hebreo, ¿no? Entonces ven ahí una figurita que es como un arbolito, unas cosas así.
Bueno, esa es la letra Shin, dame un clic. La letra Shin justamente significa, o tiene la apariencia, mejor dicho, escucharon un mensaje hace poco, de unas raíces invertidas. Y dice la palabra de Dios y dice también la gramática hebrea, que cuando uno tiene las raíces fijadas en un suelo que es verdaderamente bueno, no solamente logra estabilidad, no solamente logra alimentación, no solamente logra la salud de todo ese árbol o de esa planta, sino que produce un crecimiento que va en aumento. Todos sabemos bien que a medida que uno está más enraizado en ese suelo bueno, en ese lugar apropiado que tiene todos los condimentos y nutrientes para hacernos crecer, uno va a crecer saludable, uno va a crecer, va a pasar tormenta, sí, pero no te va a doblegar, va a pasar que de repente se te corte una rama, sí, pero no te va a justamente aniquilar. Entonces, la función del árbol es justamente buscar la profundidad y extender sus raíces en ese suelo que reconoce bueno. La palabra el cordero, que arranca con esta letra Shin, identifica la naturaleza del alma de la persona que tenía que suplantar. Ese cordero tenía que tener un alma totalmente sensible, arraigada en el Creador, por eso está puesta hacia arriba. No hay una raíz, no hay un suelo donde yo pueda arraigar mi vida que me dé esa confianza, esa seguridad que transmite nada más y nada menos que el Creador. ¿A dónde iré?, le dijo Pedro. ¿A dónde vamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No hay otro donde yo pueda arraigar mi vida. Y Cristo nos mostró que Él arraigó su vida en el mismo suelo, en la misma voluntad del propio Dios. Porque el hacer tu voluntad, Padre mío, me ha agradado. Y como un cordero sin mancha, sin defecto, como leíamos en Éxodo capítulo 12, Él permanentemente, firmemente, sin claudicar, sus raíces estaba allí, en la voluntad del Padre, apuntando hacia arriba, sustentado por Él, arraigado por la decisión de Cristo, pero fortalecido y levantado de la muerte por Él. Siendo esclavizada tu vida. Da tu memoria, tu corazón desviado al principio que buscaba a Dios. ¿Cómo está nuestra vida? Esta letra nos invita justamente, ¿dónde está tu fortaleza? ¿Qué grado de conexión tiene tu alma, tu vida, con la del Creador? Es un momento de reflexionar. Pasa las páginas de la Biblia y lo ves a Cristo en los negocios. En mi Padre me es necesario estar. Mi comida en otro pasaje es que haga la voluntad del Padre, el que me envió. Yo me sujeto. Isaías en la antigüedad dice, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Siempre dispuesto, confiado de que Dios tiene el control de su vida. Y nos invitan esta mañana esa letra del Cordero. Esa característica del Cordero. Ser como Jesús. Enraizarme en la misma tierra de Dios. Pero la segunda letra que es G, que es la número 5, tiene 3 palitos, ¿no? Y la parte de arriba representaría a Dios. La parte longitudinal que la une justamente habla de nuestros pensamientos, cómo me relaciono en ese grado de intimidad con Dios. Y la otra parte que todavía no se alcanza a cerrar, habla del compromiso. ¿Saben? En otras palabras, para ir un poquito más rápido, significa lo que vos decís, se tiene que condecir con lo que vos hacés. No se puede contraponer, no se puede oponer, decís una cosa y haces otra. Ahora miren cuando unimos las dos palabras, mi grado de compromiso es enraizarme en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en mi vida y que Él pueda hacer las obras que preparó de antemano para mí.
pero mi grado también de triunfo en esta vida y de triunfo en las obras del Señor va a estar en el grado que yo tenga de intimidad con Él para que mis pensamientos sean acordes con mis actos en la vida. Agrado a Dios, no leo nunca la Biblia. Creo en Dios, no lo busco a Él, no busco a los hermanos, no busco a la iglesia. Quiero salvar las almas, no le predico a nadie. Quiero cambiar y mi vida en mi hogar es un infierno. El Cordero tenía que ser este. Y miren, yo miro mi vida. No creo que hubiese, ahora lucho para cada día parecerme más a Jesús, desde que lo conocí a Él. Pero miro mi vida antes de Jesús y no me parecía en nada. Y yo creo que no es ningún secreto en ninguna generación, en ninguna historia de la humanidad hubo un hombre que cumpliera con estos principios. Pero sí hubo uno que se encarnó y ese nombre, dame el clic, se llama Jesús. Jesucristo. ¿Entendés por qué tenemos que ir a Jesús? Porque el centro de la Pascua es Jesús. Porque Él cumplió en todo. Se sujetó en todo, como dice Filipenses 2, para que vos y yo pudiésemos ser vistos como santos, apartados del pecado y con una mente clara, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero sigo, dame un clic porque ya avanzó la hora. Hay un único camino divino. Y ahí lo dice Pablo en Timoteo. Jesús lo dijo, Juan 14:6, dame el clic, que justamente Él es el camino, la verdad y la vida. Pero otros, Pablo, que jamás lo vas a encontrar diciendo, che, oren para que me libre de la cárcel. Sino, al contrario, oren para que el Evangelio llegue a las vidas. Y que en medio de la cárcel, en medio del sufrimiento, yo no pierda esa fe puesta, enraizada en mi Dios. Que todas las almas puedan alcanzar a Cristo. Que mi vida pueda alcanzar a Cristo. Que mis hijos, tenemos la responsabilidad que mis hijos puedan alcanzar a Cristo. Lo dice Pablo en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por todos nosotros. Y otro clic, dice Juan en el 1:9, cuando veía el principio era el verbo era con Dios y este era el principio, el verbo era Dios. Hablando de Jesús, esa luz llegaba al mundo, esa luz que alumbra a todo hombre, a toda mujer, a todo ser humano. ¿Te sentís iluminado por la luz de Jesús? Hoy por ahí estás llevando tu cántaro de agua y no es un gran peso, pero Jesús lo ve como algo mayor y te invita a dejar el cántaro de tu vida, vaciarlo delante de Él, a los pies de la cruz, y decidir cambiar, decidir ser esa persona, ese siervo que busca a Dios. ¿Para qué esto? Último punto y con esto cierro. Hay dame un clic, una involucración amorosa. Lucas 22:19 dice que, y tomó el pan, leíamos todo, y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Se acuerdan Éxodo 12? Haced esto en memoria de mí. Por generaciones. Ahora, no hay fidelidad más grande, no hay detalle más grande que el obrar de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pasé una foto a los chicos, me quisiera ver primero la primera foto de la cúpula. Cuando estuvimos por la gracia del Señor con los pastores, no la otra, la última será la primera.
nos llevaron a ver el lugar, el aposento alto donde Jesús celebró su última cena. Hoy es ese monumento, ese edificio gigante. Obviamente en la época de Jesús era primer piso, segundo piso y terrado de como hay en Jujuy, de adobe y demás, como se hacían antes los ladrillos. Ahora, sin embargo, hicieron iglesias, monumentos y demás, y Dios busca corazones, no busca monumentos. Y me llamó poderosamente la atención, ahora poneme donde está la gente. Entramos al cenáculo, es el mismo lugar donde el Señor Jesucristo celebró la última Pascua con sus discípulos. Es un lugar que alberga casi 300 personas, pueden entrar ahí, un poco más, ¿no? Porque después nosotros encontramos que el Señor Jesucristo permitió que ahí el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, estaban todos los apóstoles ahí, reciben el Espíritu Santo y predica. Y predica algo maravilloso, Pedro, allí en el capítulo 2, verso creo que 27, 28, y ahora poneme la otra imagen, que dice, ya decía el rey David que Dios no le iba a dejar sin descendencia y que levantaría uno detrás de él que sería eterno y para siempre. Y dice Pedro en su discurso, dice, no hablaba de sí mismo, sino hablaba de este David, cual su tumba está en medio de nosotros en ese edificio, en una punta de ese edificio. Digo, ¿cómo no vinimos acá? Está la tumba de David. Y en otro lugar está el aposento alto. Jesucristo fue tan fiel y tan detallista que fue a ese lugar para mostrar que Dios siempre cumple su palabra, que nunca falla y que así como promete cosas para bien, también te promete el grado de consecuencia de aquellas cosas cuando desoímos o desatendemos su voz. Entonces, este principio, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, estaba mostrando verdaderamente el cumplimiento del Salmo justamente 2, donde dice que no iba a ser quebrado hueso suyo, donde iban a repartir sus despojos, sus vestidos, donde lo habían rodeado todo, pero a pesar de todo, él sabía que viviría y viviría para siempre, como termina el Salmo 2. Volvamos a la placa. Hay una involucración amorosa. Costó el precio de la vida de mi Salvador y cumplió fielmente. Y nos pide a cada uno de nosotros que fielmente también trabajemos en eso. Seguimos. Hay una reconciliación inmerecida. Yo no sé vos, pero yo me siento inmerecido. Dame el clic. Y esto es lo que decía Gerardo hoy. Por gracia soy salvo. Me lo pasó Gerardo ayer anoche. No. Por gracia soy salvo. Y esto no es de ustedes. Es de Dios. Es voluntad de Dios. Para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tengan la seguridad de ser llamados hijos de Dios. Y por último, hay una nueva vida en Cristo. Pablo lo dice en el capítulo 5, dice, limpiaos de vuestra vieja levadura. ¿Y eso qué quiere decir? Diego lo decía bien claramente, yo no puedo seguir siendo el mismo muchacho, lo decía, me encantó como decía, yo tengo que comprometerme, no puede ser una Pascua igual la que estoy viviendo, tiene que ser una Pascua diferente, que me haga recapacitar porque me vio Jesús. Esto nos lo dijo con el cántaro y me dijo, bajá tu cántaro, yo llevo tus cargas y vos llevá mi yugo. ¿Cuál es mi yugo? La obediencia, la dedicación, la búsqueda del Padre, la de la voluntad, la de enraizar, la de que tus actos sean lo que vos pensás y querés hacer. Y allí el libro de Efesios que también leíamos hoy, ¿no? Habla de esa nueva vida, capítulo 4 en Cristo. Ya no somos de Cristo. Andad en esa nueva vida que nos dio Cristo. ¿Hay imposibilidad para tu vida? ¿Hay algo que sea imposible? Yo quiero que cierren sus ojos y que en esta mañana
empieces a descubrir cómo ese jerez, que es el pan con levadura que hay en tu vida, que te está separando, por más minúsculo que sea, de la presencia de Dios en tu vida. Y le digas, Señor, como dicen los hebreos al celebrar la Pascua, y este que no encontré, Señor, mostrámelo porque lo quiero sacar de mí. Lo quiero sacar de mí. Lo quiero sacar de mi corazón. Para que mi vida sea limpia delante de vos, la sangre de Jesús. Para que Él transforme mi vida. Para que me utilice de acuerdo a su voluntad. Para que pueda experimentar ese grado de relación íntima que me invitás y me llamás a hacer. Ese grado de raíz que quiero conectar con la tuya. Señor, ya no quiero vivir más así, solo. Quiero vivir permanentemente sujeto a vos. Que mi familia camine en Cristo. Que mis ojos puedan ver que conocen a Cristo. Y que ellos como yo soy un vivo reflejo. No hay nada más esperanzador mientras terminan de orar. Es palabra de Jesús. Después más adelante en Juan. ¿Por qué qué? ¿Para qué hago esto? De donde yo estoy, ustedes también pueden. Todo, absolutamente todo. Lo hice por vos. Dice Padre Dios, gracias en esta mañana por orientar nuestros pensamientos. Recordarte todos los días, como decía Diego, y mostrarte todos los días como espíritu en ese compromiso. Tú eres mi paz. Tú eres aquel que lavó mis pecados con tu sangre, como decía Gerardo, porque por gracia, por tu voluntad soy salvo. Y como decía Omar, y ahora puedo entender que soy. Te lavo, Señor, quita de mí aquello que me separa de ti. Vuelve a ser el centro de mi vida. En nombre de Jesús, de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el Cordero de Dios. Que podamos celebrar una Pascua diferente en nuestras casas, pero sobre todo en nuestros corazones.